Muy buenas noches a todos. Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir con ustedes, quienes escuchan, este tema. Es un tema precioso, es un tema que Dios nos va a regalar hoy, así que abramos primero nuestro corazón, que es el más importante, después nuestros oídos, para que pongamos atención. El tema que vamos a tratar hoy se llama la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Bueno, este tema es muy importante para nosotros que cultivamos la verdad de Dios. Tenemos que aprender esta diferencia, ¿verdad? Y cómo la aplicamos en nuestras vidas, cómo practicamos esa diferencia y cómo hacemos del conocimiento una herramienta muy importante para que nos ayude con la sabiduría. Muy bien, hagamos una reflexión. Primero es importante, ¿verdad? Saber cuál es el momento actual, reflexionar lo que el mundo está viviendo hoy en día. Sabemos que estamos en un mundo lleno de tecnología. Conocemos lo que se llama la cuarta revolución o la revolución digital, ¿verdad? Esa es la revolución en la que hoy día estamos, la que el ser humano se está enfrentando. Y sí, pasamos una serie de revoluciones, la revolución industrial, ¿verdad? Donde inició la locomotora, pero todas esas revoluciones que fueron pasando, ¿verdad? Fueron más lentas. ¿Qué sucede con la cuarta revolución industrial? Ustedes han visto que ha pasado muchísimo, muy rápido. ¿Cuándo fue que el Internet fue conocido alrededor del mundo? Aproximadamente en 1995 fue cuando en mi caso vi la primera computadora, aprendí a encenderlas, a conocerlas, cómo digitar un texto, Word, Excel, ¿verdad? Cómo hacía uno con las teclas. Más adelante ya las computadoras eran un poquito más modernas, empezaron a aparecer las Macintosh, ¿verdad? Y era más tecnología. Más adelante las computadoras cambiaron y ya eran laptops y después empezaron los celulares y ya ahora más que todo conocemos como dispositivos móviles y después vino la era digital, ¿verdad? En la que estamos ahorita y conocemos todo lo que es tecnología, en inteligencia artificial, machine learning, inteligencia de datos, todo esto que es muy importante para el ser humano. Porque ¿cómo lo ha hecho? Sí, lo ha hecho por muchísimo conocimiento, pero y algunos han intentado utilizar la tecnología también con sabiduría porque nos ha ayudado a evolucionar, a hacer las cosas mejores, a ser más eficientes. Por ejemplo, en medicina, ¿verdad? En medicina ha evolucionado muchísimo, los tratamientos con tecnología, ahora las operaciones son más sencillas con láser, pero como dice esta diapositiva, a pesar del conocimiento y la civilización humana encontrarse en ese nivel más alto, la moralidad y la ética se perdieron y por eso sucede cada vez más desastres y calamidades en el mundo. Aunque nos hemos preocupado por tener este gran conocimiento, esta sociedad del conocimiento que se conoce, pues, al tener la información a la mano, ¿verdad? Ya no es como antes que íbamos a la biblioteca a buscar los libros, ahora todo es en Internet, en Google, ¿verdad? O ya en la nueva herramienta de inteligencia artificial que se llama ChatGPT. Todo ese conocimiento lo hemos adquirido, pero realmente somos sabios, somos sabios. No, no estamos siendo sabios, porque sí, el calentamiento del planeta ahora está causando desastres. Ahora tal vez entender cómo un huracán causa tantos daños. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, que el huracán que sucedió en México hace poco tiempo era una tormenta tropical. Nadie esperaba, ¿verdad?, que en
cuestión de horas, este huracán Otis fuera a convertirse en huracán categoría 5. Nadie lo esperaba, fue muy rápido. Vemos nuevamente las inundaciones, tifones. Ustedes ponen las noticias y siempre hay un desastre natural, terremotos, eh, tornados, es increíble, bueno, incendios. Todo esto está sucediendo. Ese lado por la parte de desastres naturales. Nuevamente, vamos a las guerras. A veces nos ponemos a pensar cómo es posible que las guerras, ¿verdad?, sigan sucediendo en esta época. Y sí, vimos el conflicto de Rusia con Ucrania, los conflictos de China, Taiwán. Ahora tenemos este gran conflicto en Israel y Gaza. Entonces, es importante de aquí entender y por qué estudiar y comprender cuál es la diferencia que existe entre conocimiento y sabiduría. Ustedes pónganse a reflexionar en este momento, ¿verdad? Si ustedes entienden qué es conocimiento y qué es sabiduría. ¿Cómo sé yo que no estoy actuando por lo que sé, sino que yo actúo con sabiduría? Ok, continuemos. Muy bien, ya conversamos de esto. Ahora sabemos que todo lo que tenemos a nuestra mano, que es la tecnología, es muy importante porque hay innovación, la tecnología cada vez más avanza, tenemos muchísimas más cosas, tenemos un mundo conectado. En el caso de esta clase, ¿verdad? Yo la puedo estar grabando inmediatamente, la pongo en internet y ustedes ya la pueden accesar. O sea, puedo tener todas estas herramientas muy bonitas para hacer esta presentación. Todo esto es muy importante, pero hay que entender qué es el conocimiento primero y después vamos a ver qué es la sabiduría para poder lograr entender la diferencia y por qué es importante. Así que veamos qué es el conocimiento. ¿Ok? Dice, una persona al nacer no tiene la corteza bien desarrollada. La corteza es esa parte del cerebro, ¿verdad? El cerebro realmente no viene desarrollado, todavía hay neuronas que se están formando y por eso no posee conocimientos. O sea, cuando nacemos, que somos un bebé dependiente de nuestros padres, que nos van a criar y nos van a cuidar, ¿verdad? Pero a medida que ese bebé va creciendo, primero esa corteza se va desarrollando. ¿Qué va aprendiendo cuando es bebé? Y lo primero que ellos aprenden, ¿verdad? Es que con el llanto ellos pueden y llamar la atención y empezarse a comunicar con la madre, que por medio de la lactancia, ¿verdad? Va a crear ese lazo, ¿verdad? Con la mamá y va a sentir un lazo muy importante, ¿verdad? Que lo va a permitir que él vaya creciendo y se haciendo más fuerte, que cuando siente hambrita, él va a llorar. Entonces, todos esos son los primeros conocimientos que conforme el ser humano va creciendo, se van aumentando. Entonces, ¿qué es la función de la corteza que está en el cerebro? Pues absorber esa educación, todos los conocimientos, ¿verdad? Que desde niños, como caminar, las palabras, ¿verdad? Que ellos repiten, depende del lenguaje que uno esté aprendiendo, ¿verdad? O en el lugar en el que esté. Todo eso cuando ellos van primero, sus primeros pasos en la escuela, en el kinder, toda la motora fina, aprender a escribir, aprender a leer, en la escuela, con los amigos, todo esto lo van registrando en el cerebro. Entonces, conforme vamos creciendo, lógicamente vamos aprendiendo todo esto. Y toda esa parte de aprender se llama conocimiento. Entonces, yo voy a aprender de mi cultura, de mi escuela, de mi país, de mi idioma. Todo eso lo voy a aprender y eso me va a formar a mí como persona, como ser humano. Entonces, todo eso es todo lo que aprendo yo
a la parte externa. Todo lo que me rodea me genera ese conocimiento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y recuerden, todo lo que es externo que yo aprendo, eso me genera conocimiento. ¿Ok? Bueno, sigamos avanzando. ¿Y qué es el conocimiento? La palabra conocimiento implica entendimiento y registro memoria. La corteza cerebral se especializa en administrar los pensamientos y las sensaciones. Nosotros desde que nacemos vamos aprendiendo cosas buenas y cosas malas. Nuestro cerebro va almacenando todas las cosas que vemos, oímos, tocamos, probamos y hablamos. Aprendizaje, como lo dije, todo lo que es externo, nuestros 5 sentidos, nuestra vista, olfato, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos. ¿Por qué? Porque eso forma la persona. Por eso decimos todos somos diferentes, porque tenemos culturas diferentes, nos criamos unos en la parte occidental, otros en la parte oriental, ¿verdad? Y empezamos a hacer diferencias. Bueno, eh, malo, bonito, feo, grande, pequeño, todas esas diferencias externas. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos pensar de todo esto? Como es externo, el conocimiento es finito, infinito. O sea, siempre vamos a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque como estamos en este mundo, pensemos, estamos en el planeta Tierra, ¿verdad? Y en este planeta Tierra estamos en este continente que se llama América, y de América nosotros vivimos ahorita en Costa Rica, y de Costa Rica, ¿verdad? Vivimos algunos en la provincia de Heredia o en San José, y vamos haciéndolo un poquito más pequeño, y estamos en algún cantón o en un distrito, entonces lo vamos haciendo más pequeño, pero si nos ponemos a pensar que todos somos parte de un universo, de una galaxia, y este universo tiene muchísimas galaxias, o sea, y sabemos que la información que está actualmente en el Internet son millones y millones y millones de millones de millones de documentos, de imágenes, fotografías, videos, redes sociales, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Nosotros no tenemos capacidad para nuestra vida, ¿verdad? Que es una expectativa de vida de 85 años, para conocer todo lo que está ahí, ¿verdad que no? Todo esto es importante saberlo, que esto es limitado. O sea, nosotros tenemos ese conocimiento limitado, nunca vamos a dejar de aprender. Y eso no está mal. O sea, tenemos que seguir aprendiendo. Todos los días hay que aprender cosas buenas, cómo hacer las cosas de una mejor forma, cómo ayudamos a este planeta, cómo somos más responsables, cómo somos más sostenibles, cómo ser mejores ciudadanos, etcétera. Si no sabes cocinar, cómo cocinar, todo eso es muy bueno. Pero ¿qué es lo que yo voy a hacer con ese conocimiento? Es lo más importante. ¿Ok? Sigamos avanzando. Recordemos a Sócrates. Sócrates fue uno de los sabios de este mundo. Y él dijo, todo lo que sé es que no sé nada. Porque a la vista del universo entero, lo que conocemos es demasiado minúsculo e inclusive casi nada. Repito, todo lo que sé es que no sé nada, porque a la vista del universo entero lo que conocemos es demasiado minúsculo e inclusive casi nada. Y es cierto, aunque seamos expertos o expertos en nuestro campo, ya sea eh, eh, si algunos son ingenieros, otros son doctores, maestros, cada quien es experto en su campo.
no lo sabe todo. Y uno que tiene que tener esa humildad para decir, yo no sé todo. Es ahí por donde hay que empezar, la humildad. ¿Por qué? Si seguimos eh, profundizando y porque esto es importante, vamos a revisar esta frase. Un sabio dijo misericordiosamente, un filósofo occidental dijo, el conocimiento es poder. Y un grupo de personas que tengan el mismo conocimiento logran reunir una fuerza enorme. Si el rostro del universo fuera la mente de Dios, entonces la situación actual del mundo sería la mente de la humanidad. Con los pensamientos se influyen mutuamente. También con los pensamientos se crean el ambiente. Esto es lo temible y lo precioso de la fuerza de los pensamientos. Cada pueblo tiene una invisible memoria heredada o mente colectiva, y es esta mente la que da continuidad a cada pueblo. Los pensamientos lejanos y puros pueden desarrollarse y elevarse. En cambio, los pensamientos de odio y perversidad transmiten pecados y maldades. ¿Okay? ¿Por qué es importante esto? Como decía, podemos tener mucho conocimiento, muchísimo. O sea, podemos, esas personas, ¿verdad?, que han creado toda esta tecnología y todo lo que podemos hacer para cosas para el bien. La medicina ha avanzado muchísimo, pero también qué sucede con la tecnología que han utilizado para crear armas, la tecnología que fue utilizada para crear la bomba atómica. Eh, Todo eso fue creado con conocimiento por personas que eran bastante inteligentes, con mucho conocimiento, mucho estudio. Ellos supieron hacer las fórmulas que debían hacer, ¿verdad?, para obtener estos resultados. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Hay personas brillantes, exitosas, empresarios exitosos que conocemos, Steve Jobs, ¿verdad? Steve Jobs fue el que creó Mac, y uno dice, son gente brillante y hacen cosas buenas, pero eh, el efecto, ¿verdad?, que yo puedo causar al hacer algo que no esté correcto, como las personas que crean tecnología para crear armas o crean la tecnología para eh, explotar la naturaleza de forma incorrecta, muchísimas de estas cosas. Entonces, por esto dice, los pensamientos puros se elevan, ¿verdad? Nos acercan más a Dios, pero los otros pensamientos de odio, perversidad, ya sea ego o para ser más rico, crear más dinero, a tener más poder, todo eso también afecta. Aquí algo muy importante dice que los pueblos tienen una memoria invisible o heredada. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con Israel y con la franja de Gaza? O sea, palestinos y judíos. Estos pueblos se sabe que, y así está en la Biblia, ¿verdad? Cuenta la historia de ellos, de Ismael y de Israel, eh, cómo estos pueblos se separaron, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es el asunto que los tiene a ellos en esta guerra? La tierra, el poder por tener la tierra. Y esto ha creado una guerra sin fin desde los inicios. Es, es muy triste, pero entonces este conocimiento que tengamos es positivo o negativo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Y ese cómo es la parte importante, la sabiduría. ¿Ok? Vamos a intentar a profundizar un poquito más sobre algunos ejemplos de sabios que han venido a este mundo y nos han enseñado que aplicar la sabiduría sí se puede. O sea, ¿por qué? Porque es algo innato en nosotros.
vamos a recordar. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, fue, según la leyenda, un príncipe hindú que renunció a su posición y riqueza para buscar la iluminación como asceta espiritual. Alcanzó su objetivo y al predicar su camino a otros fundó el budismo en India en los siglos 665 a.C. Buda nos enseñó la importancia y de saber que sí podemos llegar a alcanzar esa iluminación aquí en la tierra, la verdad, para resolver una situación. Otra historia hermosa es la de Salomón, que se conoce como el ser más sabio de este planeta. Y esta escena, ¿verdad?, que se presenta aquí es la escena de las dos madres que decían que que una de ellas era la mamá de este bebé y estaban en una continuada discusión y un conflicto muy grande para ver quién era la verdadera madre. Y decía uno, este es mi bebé, este es mi bebé, pero el príncipe Salomón, el rey Salomón, decidió decirle a su sirviente que pudiera acercarse y que tomara al niño y lo partiera a la mitad y que le diera la mitad a una de ellas y a la otra. Pero una de ellas exclamó que no, que tenía que mejor que le diera el niño a la otra mujer, porque ya no podía soportar ver morir a su hijo. Entonces el rey Salomón dijo, ella es la verdadera madre. Y nuevamente con esta sabiduría, ¿verdad?, él solucionó esta situación. Muy bien. Pero ¿cómo nosotros hacemos para llegar a tener esta sabiduría? Dice que cuando la sabiduría está tapada no podemos comprender la verdad. De ahí es donde viene tanta confusión en el hombre, porque se encuentra perdido entre todas las cosas que el mundo ofrece y no se rige por lo que dicta la verdad. ¿Qué se refiere a que la sabiduría está tapada y que no la podemos comprender la verdad? Pues, como expliqué al inicio de este tema, desde que somos pequeños hemos venido en un proceso de conocimientos, adquirir conocimientos de todo lo que era exterior, de toda la parte ajena a nosotros, afuera. Pero ¿qué sucedía con nuestra parte interna? Sí, acá Dios nos dio esa sabiduría y la tenemos dentro de nosotros, pero está tapada. No la desarrollamos nunca. Ahí quedó tapadita. Y para poder uno saber cómo actuar y desarrollar eso es solamente practicando y lógicamente adquiriendo conocimiento, pero de cómo desarrollar la sabiduría. Dice que Confucio nos dice que dentro de cada ser humano yace un tesoro de virtudes, 5 en total, que aguardan ser despertadas. Esas virtudes son las virtudes que tenemos que desarrollar para desarrollar la sabiduría. ¿Qué son estas virtudes que iluminan nuestras almas? Son aquellas que nos guían en la senda de la grandeza. La sabiduría que nos otorga el conocimiento para discernir el camino correcto. La benevolencia que nos impulsa a amar y comprender a nuestros semejantes. La justicia que nos inspira a orar con equidad y rectitud. La cortesía que nos permite actuar con gracia y humildad. Y la fe que nos da el coraje para perseverar, incluso en las horas más oscuras. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder desarrollar esta sabiduría y comprender la verdad? Debemos desarrollar estas virtudes para poder discernir que entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo se transforma ese conocimiento en sabiduría? El conocimiento se logra a través de observar, escuchar y experimentar y aprender.
Pero cuando más vasto es el conocimiento, más fácil es crear apegos a la forma material y a la ciencia figurativa. Por eso hablamos de las cosas externas del conocimiento. De esta manera no podemos disolver la confusión del corazón y nos lleva al punto en que este conocimiento limitado hace que nos volvamos arrogantes y entonces este conocimiento se transforma en un impedimento para despertar la sabiduría del mundo espiritual. Acá les puse un ojo porque es lo único que vemos hacia afuera. Es esa parte, lo que se ve hacia afuera. Igual lo que escuchamos afuera. Toda la parte externa, pero nos impide despertar nuestra sabiduría del mundo espiritual, de nuestro mundo interior. La sabiduría es el don de discernir las cosas de forma correcta. No tenemos que buscar la sabiduría afuera, sino que tenemos que ejercer las virtudes para que la sabiduría de Dios brote dentro de nosotros. La sabiduría es saber comprender la verdad de Dios y comprender todo lo que está entre el cielo y la tierra. La sabiduría fluye de la fuente del corazón, precisamente de cultivar la verdad del corazón. Así que la práctica de la verdad debe ser en todo momento y en todo lugar donde uno llega con la familia, con el esposo, con los hijos, los hermanos, los padres, los amigos, los compañeros del trabajo, las personas que nos topamos en la calle. Debemos aprender a exigirnos a nosotros mismos a cambiar el corazón. No pretender que los demás lo hagan sin que nosotros lo hayamos hecho. Solo de esta manera podemos despertar las virtudes que todos tenemos de forma innata. Algo muy importante que nos dice acá que es que tenemos que empezar con nuestra familia. La familia es donde empezamos eh, a cultivar y a aprender, porque son las personas más cercanas y los que nos conocen mejor. Entonces, ¿dónde es que tenemos mayores conflictos? En la familia, lógico. ¿Por qué? Porque nos conocen más, nos dicen la verdad, nos toca ahí donde nos duele. Entonces, teníamos que hacer ser más humildes, ¿verdad? Ser más misericordiosos, ser más benevolentes, todo esto. ¿Para qué? Para nuevamente desarrollar la sabiduría. En resumen, ¿qué podemos pensar de la sabiduría? ¿Qué podemos decir? Que es discernir lo correcto de lo incorrecto. Es el gran tesoro que Dios nos dio a las personas. ¿Por qué ese es el gran tesoro que Dios nos dio a las personas? Porque es el tesoro que Dios nos da para poder regresar a Él, a Dios. La única forma de regresar al cielo, que es la misión de todos en este mundo, regresar a Dios, a donde nuestro Padre Celestial, la única forma es con sabiduría. Esa es la única forma. Ese es el camino. Utilizar la sabiduría de Dios para regresar a Él. Entonces, tenemos que ser conscientes, ¿verdad? Que no es un camino sencillo, no es fácil, pero es una práctica diaria. La Biblia dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El tener conocimiento no implica tener sabiduría, pero recibir y cultivar la verdad de Dios, respetar y temer a Dios son sabiduría. Al tener la sabiduría se puede comprender la verdad, obtener la vida eterna y regresar al reino de los cielos, además de los conocimientos. Entonces los dejo con esta última reflexión, ¿verdad? Eh, ha sido un gran regalo para mí poder compartir hoy esta enseñanza con ustedes, darle gracias a Dios porque me utiliza como su instrumento, ¿verdad? Para transmitirles esta clase. Y si me equivoqué en algo, pido disculpas y les deseo una muy feliz noche. Muchísimas gracias.